Ahora pasaremos a nuestra sección de tipo panel para platicar un poco sobre este panorama que ambos muy amablemente nos hicieron favor de compartir, una desde la visión de mercado y la otra ya desde la operación en la estación de servicio, ¿no? En este caso, Alicia, me gustaría preguntarte un poco en materia de la experiencia de los planteamientos que venían en tu presentación. Finalmente es un entramado normativo sumamente complejo, ¿no? Son diferentes instancias las que se tienen que cumplir, diferentes normas a las que se les tiene que reportar. En ese sentido, me gustaría saber cómo será para la operación, para el cumplimiento de estas normas para este 2021 en comparación con el año pasado, ante estos retos que planteó la pandemia, ¿no? O sea, em, ¿cuál es un poco esa diferencia en cuanto a la ruta crítica que deben de tomar las estaciones de servicio para cumplir con la normatividad y no toparse con los retos que implicó el año pasado, ¿no? Retrasos en permisos, operación, ventanillas que no estaban abiertas. O sea, en comparación con esa experiencia del año pasado, ¿qué panorama ven ustedes en este 2021? ¿Hubo adaptación? ¿Hay flexibilidad por parte de las autoridades o veremos una vertiente similar a la del año pasado? Sí, mira, lo que vemos hoy en día es que las autoridades cada vez han adquirido mayor experiencia, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los impactos ambientales, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, quien tiene la atribución de revisar este cumplimiento, ha sido un poquito ya más estrictos en diferentes cambios. Por ejemplo, en la parte de instrumentos de medición que las estaciones tuvieron que cambiar, tuvieron que escalar a esta norma. Ahora las estaciones de servicio deben hacer también una modificación de obra, plazos y actividades, es decir, por este reemplazo o por este cambio de dispensarios deberán hacer otra regulación distinta, ¿verdad? Modificar el informe preventivo. Hoy en día lo que vemos es un poco más de exigencia por parte de las autoridades, precisamente por esa experiencia que se ha venido adquiriendo del sector, porque sabemos que la agencia es de nueva creación, inició operaciones el 3 de marzo del 2015 y poco a poco ha venido mejorando en cuanto a sus procesos y demás, y también ha venido siendo un poquito más exigente en algunos puntos, sobre todo en este tema de impacto ambiental, en pólizas de seguro de responsabilidad ambiental, y para ello pues las estaciones de servicio deben de estar más informadas, más atentas a este tipo de regulación tan importante en materia ambiental, que muchas veces a lo mejor no se le toma la importancia de vida o piensan que a lo mejor es algo sencillo, pero estamos hablando de derecho ambiental y que tenemos que poner los focos ahí muy alertas para estar al día. Pero vemos que cada vez se exige más en este sentido, que en lo personal pues creo que es algo que debemos de estar cumpliendo muy importante. Entonces yo creo que debemos, el compromiso por parte de las estaciones es estar al día, al pendiente de estar cumpliendo con esta materia, y eso es lo que vemos, ¿no? Una diferencia de que es cada vez más la exigencia. Perfecto. Ahora, también te quería preguntar en materia de las sugerencias que dictabas al final de tu ponencia, ahí, ¿cómo guiarse o cómo generar justo la ruta crítica y el plan estratégico para el cumplimiento con las distintas instancias? Ahí, ¿cómo sería una especie de, digamos, asesoría superficial para comprender cuál es el entramaje que se tiene que cumplir a la hora de tener una estación de servicio? Pues mira, hay varias empresas que se dedican precisamente a la asesoría y gestión de toda la regulación. Nosotros somos parte de esas empresas, pero básicamente la ruta pues, es tener al personal capacitado y tener a una empresa que los esté guiando, que los esté asesorando, que les esté ayudando, porque son tantas obligaciones, y que tengan pues una herramienta tecnológica para que les esté ayudando a tener un programa o un calendario anual de sus obligaciones, pues para estar en tiempo y forma, porque en un mes podemos tener 5 obligaciones y esas 5 obligaciones pues son
de mucha información, ¿no? Entonces, el operador de la estación de servicio al día está con miles de pendientes, ¿verdad? Relacionados a su operación. Por lo tanto, es importante que tengan el respaldo y el apoyo de empresas especializadas para que no se vaya ninguna, porque como sabemos en derecho, pues el tiempo es matador, ¿verdad? Entonces tenemos que estar al día con estas obligaciones y la recomendación pues es tener el apoyo de alguna empresa que los vaya guiando y apoyando, tanto con asesoría, capacitación y gestión. Excelente. Muchísimas gracias, Alicia. Ramses, ahora entrando en materia de mercado, me gustaría preguntarte en primera instancia, la semana pasada estuvieron ocurriendo varias cosas en materia de la OPEP. Están ahí un poco arreglando si se retoma la producción, si no se retoma. Arabia Saudita dice que tiene que volver a subir su producción. En materia del mercado petrolero, ¿qué afectaciones ves en cuanto a este tipo de disyuntivas, ¿no? Subir la producción, México mantenerse en su margen. ¿Cómo ves ese panorama para cómo irá fluctuando en este 2021? Bueno, lo que hay que entender que el 18 de marzo el presidente de la República, en los decálogos que dio, comentó que no íbamos a producir más de 2 millones de barriles diarios en esta administración. Segundo, íbamos a disminuir paulatinamente las exportaciones. El día 1 de abril que hubo la conferencia de la OPEP+, donde México participó, quedamos de acuerdo en que no íbamos a producir más de 1.753.000 barriles hasta el mes de julio. Quiere decir que a partir del mes de agosto a diciembre, si queremos cumplir con lo que dijo el director de Pemex, que íbamos a llegar a 2 millones de barriles en diciembre, tenía que estar incrementándose alrededor de 50.000 barriles. La otra pregunta que hay que hacernos es, dejar de exportar es algo complicado porque ya lo vimos en los precriterios que fueron presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde tienen contemplado una exportación por arriba de los 900.000 barriles diarios. En febrero estamos exportando 1 millón de barriles diarios. Esto significaría que tanto la exportación como la industria de hidrocarburos podría ser un hueco en dado caso de sacar este rubro en la parte de inversión de más de un billón de pesos dentro de los ingresos que tenemos en nuestro país. Pero creo que, Raúl, que para que todos los que nos están escuchando y todos los que van a ver las ponencias, creo que hay que concentrarnos en, sobre todo, en cuántos van a ser los costos adicionales que vamos a tener cada una de las estaciones de servicio. Porque debemos de recordar que el mercado se está adaptando del 2015 al 2020. Tiene que llegar un momento dado en donde ya no haya más regulaciones. ¿Y qué significa esto? Que tu costo ya va a estar, vamos a llamarlo fijo, de cuanto a regulaciones y todo lo demás, y hay que cumplir. Ahorita lo que se tiene que concentrar mucho de las estaciones de servicio es cumplir con todo lo que requerimientos que le pide la CEA, le pide la Comisión Reguladora de Energía, y ahora tiene que empezar a evaluar con quién se tiene que asociar para poder reducir la logística. Lo que he visto yo en las terminales de almacenamiento y reparto, comparado el precio de Pemex para mantener a sus clientes disminuyendo los precios comparado con los del mercado, vamos a ver una disputa en ese mercado. ¿Y qué nos afecta eso, Raúl? Que como entra el precio del barril a las refinerías en Estados Unidos, es un crudo de 33 grados API que fluctúa entre el valor del Brent y el WTI. Entonces vamos a ver un incremento y una variación. Y lo que hay que dejar claro, este momento, que el 1 de abril, muchos no lo notaron, pero la OPEP y la OPEP más ya se sienten cómodos con esta producción que están contemplando el mes de julio. Quiere decir que van a tratar de mantener el precio del barril entre 58 y 65 dólares del 2021 y 2022. ¿Esto qué nos conlleva? Que el precio de los combustibles se confirma que no es un mercado abierto, es un mercado controlado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien determina cuánto estímulo y eso mantener un precio objetivo, que es lo que quiere la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al final de cuentas, ¿qué es lo más importante, Raúl? Que nosotros ya no vamos a producir más de 2 millones de barriles diarios. Estamos viendo un incremento de parque vehicular que ha sido un promedio entre 1 millón a 2 millones de carros que están circulando nuevos. El año pasado fueron 800 y este año espero como 500,000.
pero ya a partir del 2022, que se tiene que reactivar la economía, volvemos a regresar a 1.5 millones de nuevos carros, si es que el poder adquisitivo de todos nosotros se incrementa. ¿Esto qué me conlleva, Raúl? Que dejemos de estar pensando que los carros eléctricos van a ser sustituidos dentro de 10 años. Eso no va a ser posible, eso no es cierto y no es posible. ¿Qué es la alternativa? Bueno, ponernos de acuerdo con las estaciones de servicio en que ya no le estén poniendo más regulaciones, porque con la ley esta nueva de hidrocarburos que están tratando de satisfacer permisos de 90 días, que sí te lo dan, que no te lo dan, o que el centro de almacenamiento tiene que ser propio, y con los permisos que hoy estamos observando, creo que ya debe llegar un momento dado que ya no deben de haber ni actualizaciones ni nuevos requerimientos por parte de los órganos reguladores. Okay. Ahora, justo en materia del parque vehicular, mostrabas unas cifras bastante interesantes, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, decías 70 millones para 2050, si no me equivoco, y que la gran mayoría sería, pues justamente todavía coches de combustión interna. Con ese panorama de frente, número uno, ¿cómo la cadena de valor que implica el sector gasolinero puede aportar a la transición energética? O sea, vía qué parte de la cadena puede aportar a transición energética. Y la otra es qué implica en cuestión de mercado y costos al consumidor. O sea, veremos quizás coches más baratos, gasolina más barata. ¿Cómo será un poco ese panorama en materia del sector gasolinero y la transición energética? Bueno, lo que vamos a ver es que va a haber hay una inversión mayor para poder tener por cada litro mayor cantidad de kilómetros recorridos por los combustibles a base de fósiles. Eso es lo primero que vamos a ver. Segundo, las estaciones de servicio, ya cuando pase todo este periodo de acomodo, de normatividad, de regulaciones y todo lo demás, creo que tienen un gran peso ponderante porque son los que tienen el contacto directo con el cliente. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que tanto las estaciones de servicio como el consumidor exigir todavía gasolinas o diésel de una mejor calidad. Hoy en día no nos estamos preocupando por la calidad, nos estamos preocupando por cumplir por las estaciones de servicio con todas las normatividades. Pero ya pasando todo esto a partir del año 2022, 2023, creo que uno de los puntos importantes que se tiene que hacer, y con la nueva Cámara de Diputados vamos a tener a partir del mes de agosto, es ir viendo cómo podemos cerrar la brecha de que el consumidor tenga un mejor con 24. Acuérdate que la CRE les dio hasta esa fecha a Pemex para tener diésel de bajo azufre. Entonces, creo que una de las cosas más preocupantes todavía, Raúl, es que cuando presenta su plan John Biden el día 31 de marzo, que es casi hoy esta cantidad, 2.3 billones de dólares, que convertidos a pesos son 46 billones de pesos, que en 8 años eso van a gastar para parte de infraestructura, significa que cada año van a gastar ellos 6 billones de pesos. Y cuando revisa los precriterios del 2022, es el mismo ingreso que estamos estimando para México. Quiere decir que Estados Unidos, de aparte de lo que invierte en desarrollo económico, está invirtiendo en desarrollo económico 6 billones de pesos, que es igual a lo que nosotros gastamos en este país. Entonces, la pregunta hoy en día, Raúl, es ¿qué es lo que sigue? Y lo que sigue es ponernos de acuerdo, porque el problema no lo vamos a tener nosotros. Estados Unidos va a cambiar su manufactura de carros eléctricos y a nosotros nos van a mandar toda la manufactura de fósil. ¿Quién crees que va a consumir eso? Pues nosotros. Claro, claro. Ok, perfectísimo. Y finalmente, para concluir nuestra charla, me gustaría, pues, un poco sus conclusiones de qué será este 2021 para el sector. ¿Será uno de reactivación? ¿Será uno de ir de estancamiento, llamémoslo así? ¿Seguirá parejo? ¿Irá fluctuando? ¿Cómo ven justamente esa parte en materia del mercado y de las aportaciones que ustedes hacen desde sus respectivos sectores? Bueno, pues en lo personal creo que hay un retroceso con esta modificación que se está pretendiendo a algunos artículos de la ley de hidrocarburos. Hay varias preocupaciones, por ejemplo, de la negativa ficta en cuanto a cesiones de derechos que menciona el artículo 53 de la ley de hidrocarburos. Una de las preocupaciones es que
ahora las sesiones de derechos, en donde antes invocabas un derecho por el silencio de la autoridad, ahora simple y sencillamente en los 90 días naturales que te tiene que contestar en teoría la autoridad, ahora ya se entiende por sentido negativo, es decir, simple y sencillamente se va a desechar tu trámite si la autoridad no te contesta en los 90 días naturales. Esto lo menciona una de las modificaciones, y otra de las preocupaciones también es la posible revocación de permisos de cualquier permisionario que incumpla con la política de almacenamiento mínimo de la CENER, ¿verdad? Estos distribuidores o comercializadores que no conllevan una infraestructura, porque la misma Comisión Reguladora de Energía en los comercializadores no te solicitaba infraestructura, pues ahora simple y sencillamente a partir de la entrada en vigor de esta modificación, pues se estarían revocando, ¿verdad? Y que estarían pues desapareciendo muchos comercializadores. Pero también habla esta exposición de motivos que los permisos también pueden ser revocados por 3 puntos principales, que habla de seguridad energética, economía nacional, o la otra habla de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque en seguridad nacional, o sea, deja muy ambiguo conceptos que no vienen definidos en ningún instrumento de instrumentos de jurídicos hoy en día que tengamos en toda la regulación energética. Entonces queda muy amplio, queda muy abierto también a la discrecionalidad de la autoridad y también al manejo de forma arbitraria de estas solicitudes de permisos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí en estas posibles modificaciones a la ley de hidrocarburos son preocupantes porque pues están violando algunas garantías constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el 14 que habla de la retroactividad de la ley, o el 28 que habla de los monopolios. Entonces, pues sí hay una preocupación porque si bien es cierto hoy en día los permisos de la CRE y cualquier gestión no camina como tiene que caminar, y hay una suspensión de plazos y términos desde el 18 de enero del 2021 y hasta la fecha sigue vigente esa suspensión. Entonces, con esta posible modificación, en mi punto de vista muy particular, considero que sería un retroceso pues para muchas de las regulaciones y de las inversiones y del desarrollo económico nacional, ya que esto impide a que los inversionistas puedan seguir adelante con muchas de sus inversiones. Hay cosas de estas modificaciones que se están planteando que en mi punto de vista son buenas, pero en temas de regulación y de gestión que ahorita están muy lentas, creemos pues que esto va a detener bastante a la inversión, y pues hay una preocupación del sector que esperemos que poco a poco se vaya aclarando y se vaya especificando bien, porque hay muchas cosas ambiguas que se quedan en el documento, ¿verdad? Vamos a ir viendo sobre la marcha cómo el gobierno federal va aclarando algunas dudas legales dentro de la exposición de motivos, pero consideramos que esto pueda traer un retroceso al desarrollo económico nacional en inversiones, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Nada más sería esa parte, Raúl. Correcto. Muchísimas gracias, Alicia. Ramses, tus conclusiones. Bueno, lo que vamos a tener en el 2021 y parte del 2022, lo que lo estoy llamando yo la bulía energética, es decir, una desaceleración en la parte de la inercia que teníamos en cuanto a la parte de las inversiones. Pueden haber propuestas de leyes y todo lo que podamos nosotros estimar, pero hay que dejar bien claro. Existe el TEMEC, y el TEMEC en el capítulo 11 y en el capítulo 14 tenemos que tener en cuenta que cualquier indicio de expropiación se tiene se tiene que poder incrementar, o se puede poner la parte fundamental de que se puede discutir en instancias internacionales. Esto es muy importante porque al tener las instancias internacionales quiere decir que un perito que vaya a realizar la evaluación o lo que vaya a evaluar del activo que se pretende por seguridad nacional, deja inconcluso en cuánto tiempo lo tienes que pagar. Y la otra que está ahí y que no está muy consciente es para la parte de Pemex. Como es una ley que aplica a todos los que están dentro de la industria de hidrocarburos, la pregunta que siempre les he hecho yo ahorita es, ¿qué pasaría si Pemex tiene un conato de incendio o tiene cualquier problema en el sentido de que pueda tener un incendio? Ese activo, ¿a quién se va a ir? ¿Va a ir para Pemex? ¿Va a quedarse una empresa productiva nueva? ¿Va para un privado? No sabemos todavía. Y lo otro es que están haciendo a la CEA.
a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a un lado, y esto es muy peligroso porque tendríamos que tener todo concentrado en la Secretaría de Energía. Esto lo que hay que dejar bien claro es, hay funciones específicas para que se cumplan dentro de la ley, normativas, y hacer leyes sobre leyes, creo que no es lo más idóneo. Lo que hay que hacer es ver que la ley se cumpla y fueron creadas para poder atraer la inversión, y si se requiere alguna modificación, bueno, realizarla dentro de un contexto en el plano del futuro. Y lo que hay que dejar bien claro, Raúl, y todos los que nos están observando es, mientras no nos pongamos de acuerdo en México, vamos a seguir haciendo planes sexenales, y esos planes sexenales lo único que nos van a llevar es que si pensábamos que los carros eléctricos iban a ser sustituidos en el 2030, si no nos ponemos de acuerdo, yo creo que hasta el año 2100 en México va a pasar esto. Correcto. Pues muchísimas gracias a ambos por sus perspectivas. Sin duda para la audiencia pues va a ser muy útil tener justo este mapa, un poco la radiografía de qué pueden esperar en materia de mercado, operación de las estaciones, y pues como dicen, ¿no? La ley y las modificaciones propuestas, cómo en realidad impactan dentro de nuestro contexto, ¿no? Sin más, a nuestra audiencia también los esperamos el próximo martes en punto de las 11 horas para platicar con el tema de transición energética con nuestros siguientes expertos. Y mientras tanto, el día de hoy, de nuevo agradezco muchísimo a Alicia Zazueta, directora general de eServices, a Ramsés Pech, CEO de Caraiba y Asociados, y al maestro Andrés Gutiérrez, presidente de la AMPES, por habernos acompañado y darnos sus perspectivas al respecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en B-Energy.